este caso conceptos y temas como tal, Nada más. nada más Palabras, sin describir sin eso durante describir. la exposición. Exacto. Ya, Mire, Ya, entonces solo los mientras menos casos. palabras tengan, es muchísimo mejor. Ya, Porque, verán, a todos nos pasa, absolutamente a todos nos pasa, que cuando hay palabras ahí, nos confiamos y comenzamos a leer. Y eso en esa parte, el tribunal es a rajatabla. Si comienzan a leer, primera advertencia. Si sigue leyendo, se suspende por favor su defensa. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, para evitar eso, pónganle así como el ciclo de Devin, ¿no es cierto? Planear, hacer, verificar, actuar así, como en un círculo con flechitas. Solo riesgo, factor de riesgo, evaluación de riesgo y valoración. ya, correcto. Eso igual, fundamentalmente de lo que se está evaluando, o agregamos más. De lo que usted haya, o sea, la fundamentación teórica es, por ejemplo, riesgo, factores, está bien, o sea, es lo que usted, la conceptualización teórica que usted empleó en la resolución del caso. Por ejemplo, en el otro caso de toxicología, usted podrá poner riesgos químicos, compuestos tóxicos, así sucesivamente. ¿Ya? Ya, entonces, fundamentalmente aquí iría lo que estoy evaluando, lo que quiero evaluar, lo que quiero medir sería. Sí. Ya. En relación a la metodología, pues es un estudio de caso con enfoque cualitativo, técnicas para utilizar el análisis de contenido y los instrumentos dentro de lo que la descripción del caso, pues registros de observación en lo que el caso denota que había una medición en cuanto a lo que es el nivel de ruido que había en la planta, que era superior a los 92 decibelios, y entiendo que para eso hay una base de datos con el registro de la medición de eso en cuanto a los instrumentos. Entonces, ahí debemos colocar algo más. Ahí, por ejemplo, yo lo pondría base de datos nada más. Base de datos. Porque, Inge, una pregunta, yo tengo ahí, en la metodología, por ejemplo, estudio de caso que tiene el compañero como tal. Ahí, por ejemplo, yo puse estudio de tipo cualitativo combinado con mixto, con mixto, perdón, con cuantitativo. ¿Sí está bien o hay que poner así como el compañero ha puesto en este caso? o sea, lo que podría poner Juan Diego es estudio de caso a un análisis cualitativo. Y ahí el enfoque no está bien, porque el enfoque es descriptivo. Solo se pondría descriptivo como tal. Exacto, enfoque descriptivo. Porque ustedes están describiendo, obviamente, ¿no es cierto? Sí, descriptivo El las enfoque, técnicas. por favor, todos deben poner descriptivo. En lo que es las técnicas como tal, técnicas e instrumentos como tal, se enumera igual todas las que vayamos a ocupar o así Sí, nomás solo análisis. Ay, En las técnicas es un análisis de contenido, la verdad. Porque a la bien. final, si nos ponemos a ver, nosotros estamos realizando un análisis integral con búsqueda bibliográfica y todo esto, es análisis de contenidos, punto. Ya, instrumento, registros observacionales y bases de datos, nada más. No me pongan bases de datos de medición, bases de datos. Porque ustedes Y, realizaron. y, y el momento de la exposición, ¿eso se desarrolla como tal o solo se comentaría, por ejemplo, metodología, tal, enfoque, tal, como tal? A ver, les voy a poner así un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a hacer como el Por, corresponde, ¿ya? ya. A ver, escúchenme muy bien. Bueno, dentro de la metodología, este estudio de caso es, tiene un enfoque perdón, dentro de la metodología el estudio de caso es cualitativo y el enfoque es descriptivo justamente por todos los datos que nos dio. Las técnicas que yo empleé fueron análisis de los contenidos y los instrumentos como registros de observación y bases de datos que me ayudaron
a construir el caso realizando análisis de algunas bases de datos, de algunos artículos científicos, punto. Nada más. Ah, ya, listo, Inge, gracias. Pare de contar. Lo que yo quiero que sí se explayen es más abajo. El análisis. Aquí, por ejemplo, dentro del análisis del caso, para yo poder resolver, me planteé algunas preguntas con el cual me ayudó a estructurar el caso de estudio. La primera pregunta fue, y dentro de la parte de salud y seguridad ocupacional, es identificar qué riesgos higiénicos están presentes en el galpón. Uno de ellos son los riesgos químicos por el acero inoxidable, el titanio, los polímeros, la silicona, la cerámica, el vidrio y los plásticos. ¿Por qué empleé o por qué determiné este tipo de riesgo químico y estos compuestos? Ya que dentro de la línea de negocio de esta empresa, los materiales que se utilizan tienen estos compuestos y estos defectos. Otro de los factores de riesgo físico, otro de los factores de riesgo identificados son los riesgos físicos, temperaturas extremas, vibraciones. Aquí está mal. Aquí yo le pondría una tablita más bien, porque me está todo mezclado. Pondría, por ejemplo, perdón, le voy a rayar Darwin. Yo le pondría así una tabla. Entonces, factor de riesgo, aquí digamos físico, ¿ya? Los tipos de factores de riesgo y lo que ocasiona. Igual quedaría con el de riesgos químicos, ¿verdad? Sería una tabla de los tres que tiene que mencionar el compañero ahí. Yo le podría poner una sola tabla, aquí le pongo físicos, aquí químicos y acá biológicos. Una tabla descriptiva de qué tipo de riesgo es, cuál es el químico, perdón, la sustancia que está ocasionando esto y qué consecuencias podría ocasionar, qué problemas. O sea, el agente de Exacto. daño, por ejemplo, en el acero inoxidable sería el humo de la soldadura al ensamblar los dispositivos. Entonces, ahí para El humo de nombrarlo. la soldadura que contiene, Darwin. Eh, el humo de la soldadura, pues compuestos volátiles, orgánicos volátiles, El que se plomo, pueden aspirar como en el momento de la soldadura, entonces debería tener una protección con una mascarilla y protección ocular. ya, pero ¿qué tipo de químicos se desprenden del humo de la soldadura? Por ejemplo, yo le hago esta pregunta. O sea, determinar Claro, porque el tipo exacto que se si desprende usted me dice el humo de la soldadura, ya yo le digo, ¿y cuáles son los químicos que se desprenden del humo de la soldadura? en relación a los compuestos orgánicos volátiles, a esos. O sea, ¿pero cuáles? O sea, describirlos individualmente, el contenido, Claro. ya. Porque, por ejemplo, el humo de la soldadura, ¿qué tipo de humo es? Humo metálico. Humos metálicos. Linda tu huevada, ¿no? Empezar, ya cambiarás, pero Entonces tienen óxido de hierro, aluminio, un montón tienen, es humo Cadmio, metálico. plomo. ¿Habría que describirlos a todos o en general solo Yo le pondría, por ejemplo, o sea, en vez de ponerle acero inoxidable, más bien de una vez le pondría humo de soldadura. allá directamente? Claro.
En cuanto al titanio, ese sí le describí que era el tetracloruro y el dióxido de titanio los que ocasionaban el daño. Tendría que igual describir con los polímeros qué tipo de polímeros, porque lo que Ah, produce era EPOC y cáncer. De ahí ruido. los que describí, más bien me centré en lo que producen, en lo que, más que en lo que desprenden o sus componentes. Es que tiene que enfocarse también en lo que desprende, porque al final, o sea, yo entiendo que produzcan esto, sin embargo, yo como profesional también tengo que hacer la prevención de la fuente. Ya, entonces habría que individualizar qué contenido tiene eso para que de ahí poder describir qué ocasiona, qué enfermedades, qué daños puede producir. O sea, identificar el factor de riesgo individualizado del Exacto, material que están utilizando. Ya, sí, con una tabla, porque clarifica mejor. ya. Eh, Y de eso, si son, por ejemplo, 10, ¿describo los 10 o los más importantes los o más cómo sería la importantes, como que recomendación? los más críticos. Los que estén descritos como productores de enfermedades profesionales, ya. Porque, por ejemplo, en el caso del vidrio, en sí el vidrio era la fibra de vidrio Fibra de sintética, era vidrio. la que ocasionaba, Exacto, ya. Entonces me centro más en hacerlo individualizado los más frecuentes o que estén descritos dentro exactamente. de nuestras enfermedades profesionales. Ya. Hay otra cosa que también me gustaría puntualizarles y decirles a todos, mucho ojo, porque luego me van a decir, pero es que, profe, yo no tengo así como tiene el compañero. Cada uno tiene que realizar su análisis individual, ¿ya? Porque de lo que me acuerdo, Juan Diego, una pregunta. ¿Usted también estipuló riesgos ergonómicos o no? No, Doc, no, no, riesgos ergonómicos como tal no está. Porque claro, Lo que, entonces es del otro paralelo, porque me decía, a ver, lo, perdón que le interrumpa, Doc, lo que usted me dijo que le añada era lo que es, haya riesgos nanotecnológicos. ya, sí está bien. Pero por ejemplo, verán. Eh, el, esta semana tuve la tutoría con el otro paralelo y el compañero me decía, a ver, yo también le estructuré riesgos ergonómicos. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque por lo general, cuando existe ruido, cuando está en exposición al ruido, cuando existen temperaturas extremas, el confort de la persona se ve afectado y puede desencadenar un riesgo ergonómico. Y yo le decía, en ese análisis está correcto, ¿ya? No digo que ustedes lo vayan a poner, pero por ejemplo, él analiza también desde la parte ergonómica, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que ustedes hicieron mal, mucho ojo, ¿ya? Pero él también hace un análisis desde la parte que los riesgos higiénicos causan también disconfort en el trabajador y puede desencadenar a riesgos ergonómicos, que él hizo también un análisis así, que no está fuera de la realidad tampoco, ¿ya? ¿Me entendieron esta parte? Sí, Doc. Ingeniero, en cuanto a lo que es nos mencionó sobre los riesgos nanotecnológicos. Según lo que yo pude leer, son cuando se fabrican entre una medida, deben tener estos artículos que fabrican entre una medida de 1 a 100 nanómetros para que sean considerados dentro de este tipo de riesgos. No sé si en el caso no se describe porque solamente dice equipos de diagnóstico por imágenes y terapia médica avanzada. No sé si eso debe ser considerado para colocar estos riesgos nanotecnológicos o cómo lo abordamos. Cuando nosotros hablamos de riesgos nanotecnológicos, yo me baso de hecho en la parte de la pintura. ¿Por qué? Porque hoy por hoy están llegando ya pinturas con nanopartículas, ¿sí? En el cual yo podría poner que obviamente dentro de la pintura y en base a la parte del manejo de productos químicos de la empresa, puede existir riesgos nanotecnológicos porque los nuevos compuestos como pinturas y todo eso, está viniendo con nanopartículas, ¿ya?
Entonces, eso también entra dentro del análisis que yo les había dicho, porque a la final, hoy por hoy, estás llegando ya a pintura con nanopartículas. ¿Por qué creen que nosotros estamos ya trabajando en la especialidad en toxicología laboral en la universidad? Ya esperemos que nos dé la resolución el CES. Y nosotros, dentro de la especialidad, ya agregamos un módulo de nanotoxicología, porque entra dentro de la nanotoxicología todo lo que son manejo de pinturas, solventes, ¿ya? Y productos plásticos. Eso sería entonces considerado dentro de los riesgos químicos, los nanotecnológicos. Va a la par. Ya. Entonces ahí tendría que mencionarlos y Ah, identificarlos yéndome más por sí, el caso de la pintura que utilizan en los equipos. exactamente. Los Ya. riesgos biológicos, no le ponga Darwin. O bueno, o ¿qué opinan ustedes, mis estimados maestrantes? Yo lo consideré el biológico porque como es un galpón, puede almacenar vectores que transmiten enfermedades. Entonces pueden ser los ratones o parásitos o los residuos, las fecas también que dejan estos vectores, la producción, la acumulación de polvo y eso produce dermatitis de contacto. Yo lo vi por ahí. No sé si lo considera o bien si no lo elimino. Una pregunta, ingeniero. En cuanto al caso, o sea, bueno, yo sí digo, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver el caso. Mi forma de enfoque, en cambio, fue específicamente por el trabajador. El trabajador tuvo digamos, tuvo un accidente laboral. Entonces, yo me enfoqué más en todo lo que produjo el accidente laboral. Entonces, en mi caso, disminuiría un poco de lo que tendría Darwin, ¿no? O sea, pero de igual forma tengo que yo hacer un análisis integral del caso, Silvana. O Ya, ingeniero. sea, enfocarme en el accidente, ok, está muy bien, pero ese es el 50%. Ya, ya, ingeniero, gracias. Sí, porque yo le estaba, digamos, como que enfocándole más, digamos, como más específico Al y accidente. desarrollarle desde ese caso. Lo que pasa es que también, a ver, aquí en este caso particular, en el primerito, o sea, yo tengo que hacer un análisis de gestión integral del riesgo, ¿ya? Porque aquí me está dando lo que son nada más pistas, ¿no es cierto? Que yo tengo, obviamente, estoy expuesto a temperaturas altas, que estoy expuesto a ruido, pero si yo solo me enfoco en el accidente, ¿dónde dejo el restante? ¿Ya? Entonces, Darwin, si usted le enfocó desde esta parte, mucho ojo, no estoy diciendo que haya hecho mal. Ya me dice, sí, yo también eh, yo también estructuro dentro de la parte de riesgos biológicos. ¿Por qué? Porque dentro existe un galpón, pueden existir vectores que facilitan la transmisión de virus, bacterias, parásitos y residuos orgánicos. Perfecto. Ya. Entonces le mantengo los riesgos biológicos. Manténgale usted en la exposición me dice, yo lo estructuré de esta forma, en base a mi análisis, listo, sí, ta. Ya, Dando el porqué. Ahora, dando el porqué. Siempre igual dando sería el como, porqué. ya, dando el porqué en ese minuto se consideró y tratar de hacerlo un poco más visualmente atractivo utilizando tablas para que no se vea tan recargado en el tema Exacto. de la diapositiva. Ya. Dentro de los riesgos físicos estaba la temperatura por el tema de lo que no había sistemas de climatización, entonces por eso había el estrés térmico, tanto en Ujú. invierno como en verano. La vibración le coloqué por el tema de la operación de la maquinaria que describe con el accidente del montacarga, el ruido por el nivel de 92 decibelios que está descrito en el caso, que la fuente de origen, bueno, habría que buscarla, si por la maquinaria, por las herramientas o por los vehículos o en su conjunto de todo eso, ¿no?
y de los biológicos dentro de lo que habíamos visto. Ahora, ¿incluyo los ergonómicos viéndolo desde ese punto de vista o porque ahí ya se Siempre ampliaría un diciéndome, poquito más? Darwin, siempre diciéndome el por qué. Ya, estructurando la base, para por qué se toma en cuenta eso. Exactamente. Ahora, los riesgos físicos solo tengo temperatura y ruido. Está temperatura, están vibraciones, está Ah, ruido. ya. Tempera- a ver, temperatura extrema, ruido, vibración. Bueno, iluminación no tengo. ¿Por qué? Porque obviamente a la final como pasa abierto, entonces ingresa la luz. Entonces, iluminación no tengo. Eh, falta de ventilación, ventilación inadecuada. Radiaciones. En el caso que hubiese la destrucción de alguna radiación ionizante, esa era mi duda. Si en el caso no menciona, yo lo pongo como implícito dentro de la línea de trabajo de la empresa o La cómo lo línea de hago ahí. trabajo. O sea, Den- ahí dentro de podría esta línea incluirlo. de negocio, ¿podría existir exposición a radiaciones? Claro, si es que ellos, dentro de lo que es la terapia médica avanzada, si están haciendo un equipo para toma de rayos X o algún otro equipo de ese tipo, ahí sí tendría que incluirlo el tema de la radiación, ¿verdad? Claro, porque puede ser exposición a radiaciones ionizantes o no ionizantes. Ya. Entonces, igual lo describo, pero ahí me estoy basando solamente en un supuesto. El caso no lo describe porque es No muy lo general. describe, pero obviamente la línea de negocio puede estar, y obviamente ahí es que ahí necesito que ustedes hagan la consulta bibliográfica, pues dar. O Ya. sea, por ejemplo, en qué tipo de sectores están expuestos los trabajadores de radiaciones, ionizantes o no ionizantes. Siempre con el porqué. Si usted me dice no, realmente en esta línea de negocio no se contempló las radiaciones ionizantes, pero siempre por el porqué, siempre defendiendo por qué ustedes hicieron el análisis. Allá. Entonces, dependiendo de si yo quisiera incluir todos los riesgos higiénicos, si es que los nombro, debe estar fundamentado la base del por qué lo ¿Por tome en qué? cuenta. Yo Ya. lo estipulé por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, listo. Porque esa es la construcción del caso. Eso quiero que me entiendan, señores. No hay una respuesta correcta, o sea, no hay un método que diga, ok, la presentación de Darwin, en esa yo me baso. ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros ambientales, tenemos ingenieros industriales, cada uno en base a su profesión de tercer nivel va a enfocarse en el caso. Sí, me quedaba esa duda, aunque no lo mencione, pero si yo lo fundamento, puedo mencionarlo. Ya. Usted lo fundamenta, lo menciona. Tal vez si Juan Diego me dice, "Oh, ¿sabe qué, profe? Yo le describí desde este punto y el porqué de esto, ok. Dentro de la segunda pregunta que me había planteado, ¿qué equipo se utilizaría para medir los contaminantes detectados en los riesgos higiénicos? Dentro de lo que son los riesgos físicos, pues en caso de vibraciones serían los acelerómetros, los análisis de frecuencia o la evaluación de la exposición. En cuanto a los ruidos, se utilizaría la audiometría tonal, vocal, los sonómetros, la dosimetría, los analizadores de espectro y dentro de la temperatura, pues la ¿Por qué medida los de analizadores de espectro, Darwin? dependiendo del tipo de ruido en donde se haya detectado las zonas que tengan mayor cantidad de ruido, dependiendo si están cerca de la maquinaria en sí, o sea, dependiendo del tipo de ruido que está ocasionando, porque eso ocasiona el distrés, el estrés. Ujú. O sea, yo estoy basándome en la fundamentación de por qué hago un mapeo de ruido, por decirlo así, dependiendo del origen del ruido, si es en una sola zona
del galpón, porque en el caso indica que el 25% del galpón es utilizado en lo que es la producción de la La maquinaria, producción. de todo lo que es el instrumental, y el otro 75% es donde solo de almacenamiento. Entonces yo entiendo ahí que hay una mala distribución, porque en un solo sitio, en un solo espacio pequeño, un cuarto del espacio total, está toda la maquinaria, los montacargas, las entregas y todo lo que utilizan para la producción de la línea de fábrica que están realizando. Entonces entiendo que ahí se está concentrando y va a ser más difícil poder disminuir la contaminación auditiva que ya hay, porque si está en 92 decibeles y eso es las 8 horas, entonces de nada o mucho, muy poco puede servir que yo haga isonoración de las maquinarias si no hay un espacio donde yo pueda alejar los que ocasionan la mayor cantidad de ruido. Entonces, ahí habría una mala distribución de lo que es la organización del galpón, en tanto a lo que es la parte de producción y la parte de almacenamiento. Yo lo vi por ahí. Está muy bien. Sí, o sea, es un muy buena, o sea, es una muy buena forma de ver. Temperatura, medición de estrés térmico, más bien sería. Medición de estrés térmico mediante índice WGT. Medición. Y ahora, Darwin, ¿para qué me sirve el índice WGT? Para determinar exactamente cuál es la cantidad de, de temperatura al que está sometido para que yo pueda tomar acciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si es que es en invierno, que sea ropa térmica, pero ropa térmica que sea sintética, tejida, porque ahí pierde mayor cantidad no mantiene el calor, no mantiene de ese aspecto. Y en el caso de que sea por temperatura extrema, porque sea por calor, en cambio ahí establecer, por ejemplo, puntos de hidratación continua para prevenir la deshidratación por calor, o también organizar turnos dependiendo del horario de trabajo para que puedan tener periodos rotativos donde estén expuestos a la mayor cantidad de calor, porque como no sé, por el tamaño del galpón no se puede colocar un sistema de climatización, un aire acondicionado, pues solo se mantienen abiertas las dos puertas, entonces eso también ayudaría a identificar y mejorar las condiciones de trabajo. Ya, Pero eso ya serían recomendaciones, Doc, eso es en como recomendaciones, plan de acción. como plan de acción. Pero yo le estoy preguntando, porque yo les puedo preguntar. En este sí les voy a preguntar. A ver, ¿qué me da el índice WGT? A cómo se calcula el No, 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 índice. no, no, ¿qué me da? O sea, ¿qué me da? Porque, por ejemplo, a ver, yo con el índice WGT, ¿qué hago? Es el indicador que me indica el estrés que le está ocasionando, sea de calor o de Del frío. calor, ¿no es cierto? Pero verán, el índice WGT me sirve justamente para calcular también el consumo calórico del trabajador. Porque de hecho, bueno, en el decreto ejecutivo, en el 2393 y en el nuevo, en el 255, ahí está, ¿no es cierto? La tablita del estrés térmico. Me parece que era artículo 55-57, en el que te establece los tiempos de descanso del trabajador. Porque con el índice WGT, más un cálculo que obviamente que se determina en base a un estudio de tiempos del trabajador, se estructura el consumo calórico. Y dentro con el consumo calórico más del índice WGT, yo establezco los tiempos de descanso de los trabajadores. En base a eso yo hago los turnos. O en base a eso, organiza su cuadrilla con la finalidad de hacer rotativo los puestos. Organizo los periodos de descanso igual. Exactamente. Y con el tema bueno, entonces en las recomendaciones ahí iría lo Ahí de los usted, puntos de hidratación o el equipo de es, protección de ropa, sea sintética, no tejida, ya. ahí usted se puede explayar, Darwin, pero ya le digo, o sea, yo ahorita estoy como abogado del diablo, ¿no? Como que diciendo, a ver, mucho ojo, porque si me dicen, ok, el índice WGT, y luego digamos,
el profe Trujillo. Entonces el profe Trujillo obviamente dice, bueno, en el tema de estrés térmicos, ¿qué? Entonces ahí ya. Sí, vamos. Análisis de sangre, biomarcadores de exposición, pruebas de función hemática y renal, radiografía, estudios de imagen. Ya de salud ocupacional. Pero para medición de químicos en el ambiente, ¿o no? Para medir los contaminantes en el ambiente. Ajá, ¿o no? Digo yo, pregunto. Es que sería ya lo que presentan los trabajadores que están afectados expuestos a este químico, Ok, porque de ahí, si ellos no demuestran alguna sintomatología, pues no, a menos que sea visualmente el humo excesivo, no se podría determinar, o sea, ya sería más bien físico, de observacional. perfecto. O sea, usted me dice que en la parte de los residuos químicos primero se enfoca en la parte del trabajador y si existe, obviamente, los resultados Sí, positivos de exposición a químicos, pero previo a eso tendría que también analizar la hoja de seguridad del químico que estoy utilizando, pues entonces ahí también voy a tener claro si es que qué tipo de prevención debo tener al utilizar ese químico y sabiendo qué sustancias son las que son que producen riesgo en el trabajador, eso también. ¿ya? Entonces lo mantengo tal como están, o sea, tratando de hacer una tabla, ¿no? Lo mejor sería más visualmente atractivo en una tabla, ¿no? Para Una que no tablita. sea solo texto que pierde Exacto. más la Les atención. recomendaría de mejor forma, señores maestrantes, que le hagan más tablitas. Y créanme, les va a salir 10 diapositivas, ni más ni menos, con una tablet, con tablas más bien. Y muy puntuales. Vean, ustedes van a tener 20 minutos de exposición. Yo he tenido casos de maestrantes que en 10 minutos exponen. En 10. O sea, rapidísimo, súper conciso. Esto es así, asado, 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 listo, aprobado. Hay veces que ni siquiera nosotros ni preguntamos. En un caso de ergonomía, fue tal exposición tan puntual, se demoró 9 minutos. Cuestión de que fue literal, o sea, fue una exposición muy puntual, de 9 minutos, cuestión que nadie tuvo una pregunta. Fue excelente. Entonces, siempre, por favor, pero él obviamente había organizado con tablas, con todo eso. Cuestión de que él tenía 10 diapositivas, el doctor, justamente en el anterior corte. Una exposición, 10 minutos. Creo que lo hizo en 9:30, no, no, ni siquiera me acuerdo, pero menos de 10 minutos. Y muy puntual, así con tablas, listo, él hizo así, todo el por qué, como siempre le digo a Darwin y les digo a ustedes, siempre fundamentando el por qué puse esto, ¿ya? Porque si yo le pregunto a Darwin, digamos Darwin, ¿no es cierto? Le digo, ¿y por qué le puso esto? Entonces Darwin me comienza a decir, porque tal vez yo le consideré de esta forma y así sucesivamente. Siempre tienen que decirme ustedes el por qué, pero siempre seguros. Yo le hice así por esto y por esto. Nada más, ¿sí? Nunca duden con nunca pregunten, perdón, nunca respondan con otra pregunta. ¿Sí? Ya. Entonces aquí sí voy a tener que esto reevaluarlo y organizarlo de mejor manera, porque en relación a lo que es qué enfermedades pueden provocar a los trabajadores la exposición continua a contaminantes, yo me basé en la descripción de enfermedades profesionales del CD 513, en donde ahí enumera qué tipo de enfermedades ya profesionales catalogadas como sí ya por la exposición a estos materiales. Entonces, esto está una cantidad de texto abundante, no sé cómo lo abordaría de mejor manera esto, porque yo puse el tipo de enfermedad, el código en donde está descrito en el primer anexo. Lo que le podríamos hacer es factores de riesgo físico y ahí me puede poner, digamos, eh, enfermedades causadas por, y aquí es así, pero en una tablita más organizada.
¿Qué le parece? Bueno, eso le puedo. Bájele, bájele. Aquí me tomé como tres porque tomé todas las enfermedades descritas relacionadas al caso. Entonces, aquí se hizo como tres diapositivas. Tanto la primera son las de agentes químicos, del plomo por la pintura, por disolventes orgánicos en los químicos. En los físicos, el deterioro de la audición por el ruido, las enfermedades por vibración, las enfermedades por exposición a temperatura extrema, en los agentes biológicos y enfermedades infecciosas parasitarias, tétanos, leptospirosis, y en cuanto a las del sistema respiratorio, las ocasionadas por los metales duros, por los agentes sensibilizantes y por el aluminio, que también es el material presente en esta industria. Entonces, yo les puse todas esas que están dentro del 503, entonces no sé cómo lo abordaría para que no tener tres diapositivas, sino solamente numerarlos con el código 1.2.1 o cómo No, sería o lo sea, recomendable. trátele de organizar. A ver, Darwin, ¿le parece si me organícele de mejor forma a ver cómo le queda y luego me pasa al WhatsApp y ahí le digo a ver si es que le dejo de mejor forma, como que más Ya, explicativo. ya. O sea, tiene que ser más mnemotécnico, visualmente más atractivo y no con tanto palabras, sino más bien ser Verá, más lo que pasa explicativo. es, a ver, a todos nos Inge, pasa. A ver, dígame, Juan Diego. verá, póngase, yo el análisis lo tengo hecho de una forma general. Por ejemplo, verá, o sea, yo lo que hice, por ejemplo, era, dentro de mi análisis de caso, yo había puesto que, por ejemplo, que la empresa X, fabricante de dispositivos médicos con alta tecnología como tal, enfrenta una serie de desafíos que dentro de esos principalmente está una falta de gestión de seguridad laboral, de una falta de seguridad laboral, la misma que tiene que ser más efectiva y proactiva como tal. Dentro de los problemas que se puede observar en la empresa X estaban, por ejemplo, lo que me acuerdo era la falta de capacitación, condiciones de trabajo, exposición a factores de riesgo y gestión de materiales y suministros. Y otras causas podrían ser, por ejemplo, la falta de compromiso, fallas de comunicación y una deficiente cultura de seguridad. El análisis, ¿sí se lo podría hacer así o necesariamente tengo que enumerar así todo como usted le comenta al compañero? A ver, Juan Diego, nuevamente. Usted plantea desde la parte de las causas, ¿no es cierto? Porque usted Ujú, desarrolla las causas y luego me determina estas causas que pudieron generar el accidente. ¿Sí o no? sí, Ya. Estamos con Darwin en la expresión y bueno, eso ya era una pregunta que le iba a hacer a Darwin, porque ya me estaba por presentar el tema del accidente. Entonces yo ya le iba a preguntar a Darwin, dice, a ver, dentro del accidente, ¿qué posibles causas pudieron, en base al análisis, pudieron desencadenar este accidente? Eso yo ya le iba a preguntar a Darwin. Pues Darwin me dice, es muy probable que obviamente las causas que generaron, y en base al análisis es por falta de capacitación de los trabajadores, ¿no es cierto? Por falta de gestión dentro, por ausencia de procedimientos, eso, ¿ya? Por ejemplo, usted ya le tiene desde esta parte desarrollado, la, porque su análisis parte desde las causas, ¿no es cierto? Hasta sí, la resolución. ah, Darwin, en cambio, se hizo las preguntas, en cambio, primero identificando los factores de riesgo físico, los factores de riesgos higiénicos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de enfermedades ocupacionales, qué tipo de efectos? Y luego va desarrollando en base a su expertise, Juan Diego, ¿ya? Por eso les digo, en el caso no existe una respuesta, o sea, no existe un análisis que pueda ser por fases. Juan Diego, usted le enfocó desde esa parte, por supuesto. Darwin le está enfocando desde la parte ya, parte él de factores de riesgo higiénico al inicio, ya, ya le he pero entendido de esa todo el parte. por qué. A ver, yo hice esto por esto, ¿ya? Todo el por qué, siempre fundamentando. Ok, ya, Inge, ya me quedó clara esa cuestión. Ya, voy con Darwin. Ya, a ver, por un momento. 5.000, 5.400, a ver, 450, 396, muy bien. Pensión provisional es del 80%.
Lo único que corregir ahí. Ya, el porcentaje del sueldo es del 80%. El 80%. Bueno, esto no lo tenía claro porque como lo había abordado en la tutoría, pero como todavía no la había subido, no pude analizarla No, bien bien, está. No, cómo tranquilo. llevarla a cabo. Ya. Entonces habría que corregir solo 80% de los $600 para que sumado a los 8.100 que es de la indemnización, sumar junto con los gastos médicos y de rehabilitación que va a tener Ahí, en los... el Ya, costo del accidente del primer escenario. ya. Ahora, en el segundo escenario, ahí me quedó, el tema no me quedó muy claro porque nos había mencionado que eso estaba en el segundo anexo, pero en el segundo anexo ese menciona el porcentaje de invalidez que da según la lesión, pero no indica la fórmula que nos había mencionado en cuanto a lo que es multiplicar, por ejemplo, 5% por 0,35 el sueldo y por la constante de 48, no sé si estoy De correcto. Eso es lo que no 60, encontré porque de 60 es, porque en el que yo ya revisé, y eso ya, fue un error mío, porque revisé en el artículo, en el 513, y te dice que hasta 60 meses. La constante es 60 meses. Porque a mí también me quedó la duda, porque yo decía 48. No, es un periodo de 6 años, entonces eso es 60. allá, entonces la constante es 60 y por 60. el 0,35 del sueldo que está recibiendo. Ahí se calcula. Eso no lo encontré, ¿eso dónde lo encuentro? En el Porque 503 está. pero en el segundo anexo nos había dicho, pero el segundo anexo solo menciona las enfermedades y el tipo de invalidez que da con el porcentaje, pero esta fórmula de cálculo no la encontré. ¿Dónde está? Un ratito, ya, verlo. Porque ayer justamente estamos, a ver, está en pensión provisional en el artículo 24, artículo 25, artículo 32. ¿Dónde está el WhatsApp? Ya. Ahí les pasé. Ahí se calcula la constante que es 60, los 600 por 60 y de ahí por el 0,35%. Cantidad de la indemnización. Único. Por incapacidad permanente, por... Doctor, disculpe una pregunta. ¿Eso sería aparte de los gastos que ya tuvo y de lo que requiere para fisioterapia? Claro, pues esa es la indemnización. Ah, ya, gracias, doctor.
Entonces sería de los 600, a eso le multiplico por el 0,35, que me da 210. Y esto por los 60, Por los sería, 60. que da 12.600. Ujú. Ya, y a eso le sumo el costo del primer escenario, para que ahí sea el costo total, tanto de indemnización y de lo que es, Lo para que que sea, pasa, póngale el cálculo. Darwin, póngale el cálculo, por favor. ya le estoy tratando de abrir el Excel que nos había enviado en insumos para hacer el cálculo. Oh, disculpe la molestia. No sé si es que esta parte del cálculo podríamos hacerlo este momento ahí con el ejercicio, con la hoja de cálculo de Darwin, para entenderlo un poquito más. El Ya, segundo es el páseme, que, páseme, por favor, páseme, Darwin, ¿me puede pasar su hoja de cálculo para yo hacerlo? por favor, gracias. Ya estoy abriendo ya la hoja de cálculo de una vez para hacer. Creo que estoy con el internet intermitente, estoy tratando de... No, no se ve ahorita, ¿no? No, pero ya espéreme, ya le busco Ah, ya ya. la. Ya, gracias, ingeniero. Ya le hacemos, no se preocupe. A ver, este 3.
A ver, vámonos calculando. Ustedes me van dictando los valores para hacerle más interactivo al tema. Gastos médicos, ¿cuánto me dicen el primer escenario? $5.000 los gastos médicos, costos médicos. Rehabilitación, En rehabilitación, $300. 300. ¿Por cuántos meses? 18 meses, año y medio. Por 18. Listo. Salario del trabajador, $600. $600. Esto se divide por 4 semanas. De la semana 1 a la 10, el 75%. Y el 66% de la 11 a la 56, ¿verdad? Sí, ¿Por cuántas semanas? 56 menos 11. A ver, no. De la 11 a la 56. ¿Cuántos? Son 48 semanas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas, 45. cuántas semanas son? 45, ¿no es cierto? Listo. 600. Entonces, por el 80%, 480. Esto es por 6, porque son 6 meses. 2880. Aquí se Doc, suma. doc, perdón que le corte. ¿Esos 480 de dónde salió? De la pensión provisional. Ya, eso me tenía. Listo. Más esto, más esto. 18.860 en el escenario 1. ¿Se entendió el por qué le calculé así? Repítale la última parte, por favor. Le está sumando todos los totales desde el salario, ¿verdad? Ah, me Desde los falta. Claro, gastos. este y este. Espérame un ratito. Ya, ya, hija, ya está, ya. ¿Por qué le Inge, transformé? disculpe, por qué por 45? 45, ¿dónde? En donde está cuatro mil cuatrocientos Ah, cincuenta y está. cinco Porque es de la semana 11 a la 56, pues son 45 semanas. Pero no se toman en cuenta solo 52 semanas del año. Pero aquí dice de la semana 11 a la 56. Mm,
No es que se le multiplica así, o sea, aquí tal cual te dice, ¿ya? Porque, Imagínate. Inge, verá, en el artículo, ahí le dice que los primeros 70 días de incapacidad se pagará el 75% y los restantes se paga en cambio el 66% hasta completar 52 semanas, dice el artículo. 52 semanas, del 11 a los Ajá. 52. Sí, en el artículo dice así, en el artículo 30 del que es de los subsidios de dinero por accidente de trabajo. Entonces, del 11 al 52. Entonces, aquí sería 41 semanas. Sí, porque sale 18.000 menos sale. Ajá. Ya, perfecto. Listo. Primer escenario listo, ¿no es cierto? Sí, es del 11 al Ya. 52, cierto, cierto. Cierto que es hasta las 52 semanas. Ya, listo. 18.464. Escenario uno, ¿no es cierto? Sí. Vamos con el escenario 2. Se abrió un debate en el escenario 2. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, aquí ya no se da pensión provisional porque ya es una indemnización. Entonces ya no existe una pensión provisional. Es tal cual esto. Ahora, el de artículo 32 te dice, ¿ya? Hasta 60 días. Hasta 60 días, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el porcentaje de incapacidad permanente parcial? 25%. Ya, 35%. ¿Ya? La, co- Te dice cobertura hasta 60 meses. 60 meses. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cálculo, los $600, teniendo en consideración que son $600, ¿no es cierto? Que te dice el caso, por el porcentaje, por, por el porcentaje, y de ahí por 60. Listo. 12.600. 28.184. Pero Doc, ahí dice, ¿cuánto gastó Elías en el accidente en el primer escenario? O sea, ya le está sumando con el de aquí. Ahí creo que estaríamos mal. Porque dice, solo en el primer escenario sería 18.464. Ah, ya, perdón. ¿Cuánto gastó el IES? Entonces aquí es este más este más este. Ahora, en esta parte sí, si yo voy a poner determinar el costo total del accidente. Y en eso sí, en el caso de estudio que se les va a proponer, eso ya voy a hablar con Pablo Ganchala, para que más bien se haga determinar el costo total del accidente. Ahora, ¿cuánto sería el costo total del accidente? Ahí sí sería la suma del uno con lo del 2. No, 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 porque son dos escenarios, Juan Diego. Ya, ya. O sea, es Sería de sumarle a eso los gastos médicos y lo de rehabilitación. exacto. Quedémonos con determinar el costo total del accidente, ¿ya? Ya. ¿Qué es eso? Gasto.
28.184. El costo total del accidente del escenario, Dos. escenario 2. Y del escenario 1, 18.000 y el otro 28.000. Listo. Gastos de habilitación. Las 2 semanas. Ya. Ingeniero, ¿sería tan gentil de compartirnos esta hoja de Excel en el WhatsApp este momento para tenerla como referencia y sacar los datos? Ahorita. Muchas gracias. Inge, entonces en el caso va a quedar solo determinar el gasto total como tal, El costo. el costo total. El costo total del accidente. Ya. Porque yo lo que quiero es que se determine el costo total, independientemente. Ahora, si yo les digo, porque esto es lo que te da la ley, ¿no? O sea, la ley te da cuando es un accidente, o sea, usted recibe el 75 y el 66%. No te dice en ningún lado que el empleador te pague el 34% y el 25%. Si el Ujú. empleador quiere, lo puede hacer, pero si no, usted recibe del IES eso, ¿ya? Solo en maternidad es ahí cuando la empresa te cancela el porcentaje que no te cubre el IES. Pero en accidentes laborales, obviamente te dice el IES se encarga, ¿ya? Ahorita les paso. Ya. A ver, alguien más. Ahora, no sé si es que tal vez se solventó las dudas del primer caso. No sé si es que tal vez por ahí quieran pasar al segundo. ¿O qué más, por favor? Ahorita este seminario de titulación 2 es más ya preparativo para la defensa del examen complexivo. No, yo voy, pero obviamente me tocaría corregir lo que hicimos bueno, pero eso ya le vemos. Ingeniero, ¿podría yo terminar mi caso para que pueda Ah, hacer las claro, claro, perdón, observaciones? mil disculpas. Claro que sí, Darwin. A ver, Ya, perdón. Continuamos con Darwin. gracias. Perdón. Ya se puede observar ahí. Ya. Nunca, Darwin, nunca me ponga la falta de capacitación como inicio. Ya. Nunca. O sea, eso siempre, por favor, déjenlo al último. Porque créanme, los profes estamos cansados
de que siempre la primera encuentro, el primer hallazgo, la primera recomendación siempre es o falta de capacitación o falta de EPP. Eso siempre recuerden, es la última barrera, la parte de los DPPs. Entonces, eso más bien, siempre descríbanme por ejemplo, deficiencia en la supervisión de los trabajadores, falta de políticas y procedimientos. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo no tengo falta de políticas y procedimientos de seguridad adecuados, no voy a tener ni capacitaciones, ¿ya? Entonces, siempre priorizar como que los más importantes arriba, ¿ya? Al último lo pueden dejar que la falta de capacitación, la falta de equipos de protección personal, eso, pero siempre al último. Jamás inicien, porque eso ya nos da a entender que se enfocaron netamente en lo más básico, ¿ya? Que es la falta de capacitación, porque siempre, falta de capacitación y falta de PP. No, no, no. Existen otras cosas. Entonces, siempre lo más importante, o sea, lo más técnico, siempre al inicio, por favor, para todos. Sería entonces las faltas de políticas y procedimientos de seguridad adecuados, no utilización, bueno, hasta ya le voy a poner al final, equipos defectuosos o mal mantenidos, fallas en la gestión, inadecuada evaluación de riesgos, inspecciones, mantenimientos insuficientes, condiciones ambientales que dificultan la jornada como temperaturas extremas y ruido excesivo, falta de inversión en infraestructura segura, inadecuados sistemas de ventilación, climatización, selección de personal sin experiencia o que no cumple con el perfil de puesto solicitado por la empresa, y ahí sí, al final, falta de capacitación o formación adecuada, fatiga física y mental de los trabajadores, ¿Por qué? no utilización de PPs, A correcto. ver, a ver, Darwin, yo le pregunto, ¿por qué fatiga física y mental de los trabajadores? ¿Usted identificó factores de riesgo psicosocial? Yo lo enfoqué por el tema de la fatiga física que producen las temperaturas extremas Ya, y la mental. y el ruido. Al llevarle bastante estrés en este aspecto, ocasiona dificultades para dormir, dificultades para la concentración, y eso ocasiona que si las jornadas laborales son extensas, no hay un descanso adecuado, entonces por eso hay una fatiga física y que esa física lleva a la fatiga mental. Ok, listo. Respondido. Vámonos ahí. Bajamos. En cuanto a las propuestas de medidas preventivas, ¿qué medidas propondría para disminuir, eliminar y controlar los riesgos detectados? El plan de capacitación para trabajadores, para el seguimiento de procedimientos de seguridad adecuados, adquisición y uso correcto de equipos de protección con el uso de protectores auditivos y la implementación de barreras acústicas. El segundo, mejoramiento del plan de gestión de la empresa, que incluya optimización de recursos económicos orientados a mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria, sistemas de climatización para prevenir fatiga física y mental de los trabajadores, con inspecciones y supervisión de puestos de trabajo, planificación de horarios de trabajo y ropa adecuada térmica en invierno y puntos de hidratación en verano, comunicación efectiva para mejorar las relaciones laborales, estabilidad laboral y políticas adecuadas de contratación y selección de personal preparado. Esto sobre todo por el tema de el ocasionó el accidente, no, según lo que describía el caso, no estaba calificado para manejar el montacargas. Y Ujú. inversión en infraestructura adecuada que mejore las condiciones físicas de trabajo con utilización de herramientas antivibración y capacitación en técnicas de trabajo adecuadas. Ya. A ver, aquí tengo una acotación, Darwin. Usted me pone inversión en infraestructura adecuada, que mejore las condiciones físicas. No lo propondría yo. O sea, yo sé que podría entrar, pero depende mucho de, ¿cómo le puedo decir? De agentes externos, ¿no?
También estableció como que un plan de medición de riesgos higiénicos, No, no. O sea, mejoramiento del plan de gestión era. pero el plan de gestión abarca mucho. O sea, ahí incluiría la optimización de los recursos económicos y que se orienten al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria que se utiliza. Sí, pero de la maquinaria, pero y la medición de todo lo que son de los riesgos higiénicos. En el caso de la temperatura, eran los sistemas de climatización, con, por ejemplo, la ropa adecuada térmica en invierno y puntos de hidratación en verano. Claro, pero eso parte ya de un análisis de riesgos higiénicos, pues. O sea, primero yo debo partir primero con la medición, con informes de Una, medición de ruido y una, informes una medici- medición adecuada de los factores físicos de lo que está ocasionando Exactamente, o sea, ya, primero que nada, porque yo ya me voto a la infraestructura, a hacer la inversión de infraestructura adecuada, pero no tengo una base sustentable para decir necesito mejoras de infraestructura por esto. a documentar y poner base al porqué de la medida de prevención, basándome en la medición adecuada de los factores. Sea, tengo que hacer la medición. O sea, por ejemplo, el ruido que me está generando, en qué puntos, ¿no es cierto? El tema del estrés térmico, pero tengo que realizar un plan de mediciones, pues, un plan de medición de riesgos higiénicos. Esa es una propuesta. Porque si yo ya Ok, o sea, yo me estoy yendo más allá, o sea, yo ya me estoy poniendo inversión en infraestructura, porque esto cambiar, no, el por qué. O sea, cómo yo como técnico de seguridad de salud, obviamente, si es que ya en base a las mediciones de ruido, de temperatura, ¿no es cierto?, por el estrés térmico. Por ejemplo, hasta el tema de la vibración, radiación, ¿no es cierto? Ahí yo con esto, o sea, con la medición de esto, ahí yo puedo, y eso es para un futuro, obviamente, ya puedo decir que se necesita tal vez un mantenimiento, una ampliación de infraestructura, pero este me parece muy allá. o sea, enfocarlo desde el actuar que yo puedo hacerlo como médico ocupacional, porque Médico, evidentemente la inversión en la infraestructura depende exclusivamente del empleador, ¿no? Entonces, si no hay exactamente. presupuesto, no lo hace, pero yo como médico sí puedo sugerir que cambie la disposición de la zona de producción con la zona de almacenamiento para Eso. manejar de mejor manera, o sea, o enfocarlo por ahí, de las medidas que yo puedo Que sugerir o yo implementar, ¿ya? sugiero implementar siempre, como yo como médico ocupacional, yo como técnico de seguridad, qué tipo de medidas yo propongo. Iniciar con esas y las demás se podría hacer si es que es factible, ¿no? Pero iniciar con las medidas propuestas como lo que yo identifiqué. Exactamente lo que yo puedo hacer. Ya, ya. Entonces, ingeniero, ahí podría ser realizar solicitud a gerencia digamos, al empleador para, eh, digamos, para mejorar la infraestructura. ¿Sería tal vez para cumplir las medidas propuestas? No, Silvana. A ver, usted, disculpe que le pregunte, o sea, ¿qué formación de tercer nivel tiene? De formación médico. Ya, ok, usted como médico ocupacional, ¿cierto? Ujú. Usted como médico ocupacional me establece las medidas propuestas como médico ocupacional para minimizar todos los riesgos que yo pude encontrar en este caso, en la empresa, ¿ya? No es que Ya. digo solicitar agencia, no. Establecer un plan, digamos, de medición de riesgos higiénicos. Entonces, esas son sus propuestas y obviamente no tienen que poner como que solicitar a gerencia. Eso no tiene nada que ver. Usted se hace las propuestas, usted realiza las propuestas que se tienen que ejecutar, ¿ya? En este caso. ¿Me hice entender tal vez? Sí, gracias, ingeniero. Perfecto. Entonces, en este caso, como médico, sí puedo gestionar un plan de capacitación adecuada para los trabajadores, tanto en el uso de los protectores auditivos o la implementación de las barreras, quedaría. Pero en el plan de gestión de empresa, cuanto es la optimización de recursos, ya
no depende de mí, Eso no sino de depende la del gerencia. médico ocupacional, claro. Ya. Sí podría colocar que una vez medido el estrés térmico, sí se puedan aplicar las medidas para mitigar el exceso de temperatura en verano y el invierno, porque el- no hay sistemas de climatización adecuados. Eso sí lo podría yo generar. Eso sí lo podría generar. Ya. Podría En decir, cuanto a Sí, siga. comunicación efectiva para mejorar las relaciones laborales, estabilidad laboral y políticas adecuadas de contratación y selección de personal preparado. Yo lo podría poner más bien estructuración, por ejemplo, de los profesiogramas, Ya, como parte de... como Ya. parte de, en vez de poner selección de personal preparado o políticas adecuadas de contratación, ¿no? Sí, porque como en el caso indica que el operador del montacarga no estaba calificado para manejarlo, entonces ahí hubo una falla en la Hay una selección. falla en la selección, pero yo a ver, ¿qué son los profesiogramas? El perfil del puesto que debe ocupar, los requisitos que debe Exactamente, tener. ¿ya? Ya, Entonces yo corrijo con eso, más bien establecer los procedimientos adecuados con la elaboración de profesiogramas por puesto de trabajo. ya. Entonces la inversión en infraestructura, esto mejor le retiro y me No, enfoco retiro. en mi campo. Exacto, Ya, en su campo. ya. Ahora, no sé si Juan Diego es ingeniero o alguien de aquí es ingeniero. Tal vez me pueden decir de la parte de ingeniería como técnicos o como jefes de seguridad. Ahí habrá otras medidas que para ellos se considere pertinente. Ahora Darwin y Silvana son médicos, entonces Darwin le ve de la parte de salud ocupacional, ¿ya? Entonces, mucho ojo, no es que chuta y ahora Darwin tiene unas propuestas diferentes a las mías. No tiene nada que ver. Cada uno defiende en base a la profesión que ocupa. Por ejemplo, si yo soy médico ocupacional, si yo soy médico, yo voy a proponer en base también a la parte de salud ocupacional. Perdón, apoyándome con la parte de seguridad. Mucho ojo con eso, ¿ya? En conclusiones, bueno, como nos había dicho, enumerar las conclusiones, yo hice una conclusión general, ¿no? Entonces voy a tener que delimitarlas para poder colocarlas más puntuales, ¿no? No desarrollarlas en el minuto, pero no desarrollarlas ahí para que no se vea recargado. Igual en el tema de las conclusiones me enfoco por la parte médica, porque aquí yo me había enfocado más bien en la política de contratación de la empresa, que contrata personal no calificado y eso ocasiona el factor de riesgo aumente porque no están preparados para manejar la Pero, maquinaria. por ejemplo, con el establecimiento de los profesiogramas de trabajo, los profesiogramas por puesto, en cambio, elimina eso. Ya. Igual en el tema de cumplir la normativa vigente, eso sí puedo intervenir yo, pues dando las directrices a seguir para que se puedan cumplir. Exacto, pero no es que se debe cumplir, como que está mal esa Ya, conclusión. O sea, póngame como que yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? O sea, por ejemplo, realizar un plan por ejemplo, realizar un plan ¿cómo es? Un plan de requerimiento de todo lo que debe cumplir la empresa, por ejemplo, a nivel de normativa. ya. O sea, socializar las reglas que se No, no, deben no, no mantener. socializar, sino establecer un plan o, por ejemplo, establecer un sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional. Porque yo si establezco el sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional, yo ya tengo que, en base a la normativa, qué acápites tengo que cumplir. Por ejemplo, en salud ocupacional, en seguridad, plan de prevención de riesgos psicosociales, plan de prevención de drogas, ¿no es cierto? Generar estas pausas activas también, en plan de, Establecer. Pero bueno, eso viene parte del plan de prevención de riesgos psicosociales, como que ya, son los más macros, ¿no es cierto? ya. O sea, las conclusiones tienen que ser más generales, no identificar puntual, porque ya se No. entiende que va dentro. Se entiende que va dentro, pero para el funcionamiento adecuado de una empresa debe existir una política, eso no tiene nada que ver.
¿ya? Necesito que ya, me concluya en base a la unidad de salud y seguridad ocupacional. ya. En base a lo ¿No? detectado, en base a lo que está Exacto. establecido, Por lo ejemplo, que sé. establecer un sistema de gestión de la seguridad ocupacional con el cumplimiento de las normativas ecuatorianas. Entonces ahí usted me explica, por ejemplo, esta empresa no, o sea, digamos, ¿no? Con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional yo puedo identificar qué tipo de planes tengo que cumplirlo de forma obligatoria, plan de prevención de riesgos psicosociales, de drogas, cómo es el tema del informe de riesgos naturales y antrópicos, ¿no es cierto? Todo lo que son los simulacros que te piden por lo menos una vez al año. Todo eso, reglamento de seguridad, matriz de riesgo, todo eso es lo que usted tiene que cumplir. Ya, ya. Ahora ya tengo más claro el enfoque que hay que darle. Ya. Y de igual manera, bueno, y terminando el tema de lo que es las limitaciones, igual dándole el mismo enfoque, porque yo lo puse el factor económico, que era el que más limita en ese aspecto, basándome en una política más amplia, pero de la empresa, no desde punto. Exacto, porque si usted me dice, no, el factor económico, ahorita por la situación actual del país, o sea, poniendo el contexto hoy por hoy, toda empresa tiene limitaciones económicas, pero eso no implica que voy a dejar de hacer gestión. Podría dejar la reingeniería presupuestaria, porque no estoy pidiendo más presupuesto, sino que se optimice el uso del recurso que se tiene. ¿Podría ser ese? Optimización, podría ser la Ya, optimización de recursos internos, ya. ¿ya? Como nos había Eh, mencionado, era ah, más ah, conveniente prevenir que indemnizar, ¿no? exactamente. A Juan Diego me parece que le hice una observación, por ejemplo, que en esta parte de cuando siempre se dice dotar EPPs, no, no es así, porque primero yo necesito realizar un análisis del puesto de trabajo para determinar los EPPs adecuados del puesto de trabajo. Ya, ingeniero. Eso es lo que tengo yo. Le agradezco por las observaciones y los consejos que me ha dado. Sí me hubiese agradado poder revisar un poquito más en detalle las últimas dos tutorías que tuvimos, donde nos había dado pautas para mejorar. Ojalá pueda subir esas dos Ya tutorías. les voy a cargar, sí, por favor, vean, discúlpenme, ya les estaba justamente cargando. De hoy no pasa. Sí, Eh, justamente porque quería recoger, por eso no tenía claro cómo era el cálculo del segundo escenario. Eso no nos había mencionado en la tutoría y yo busqué en donde nos había dicho y no lo había encontrado. Igual de la primera, en donde nos indicaron los requisitos para los a procesos ver, de titulación, esa también nos iba a ayudar para tener claro qué es lo que necesitamos subir. Entonces, yo pensé que ya les había subido, de hecho, les pido mil disculpas, la verdad. Yo pensé que ya estaba todo subido, pero ya. este Entonces mismo sería momento. con estas estos tres tutorías para poder tener más claro y poder revisar sus observaciones, porque es bastante puntualmente lo que queremos hacer y revisando las tutorías pues nos ayuda bastante. Ahora, yo no Claro. sé si puedo hacerle una solicitud. Ujú. Ok. Eh, no sé qué tal factible sería, al menos en mi caso yo agradecería bastante si de pronto usted nos puede dar nos puede mostrar un caso de ya desarrollado, no este otro que tenga para tener claro cómo enfocarnos en cada cosa, ¿no? No sé si hay la posibilidad de eso para evaluar, por ejemplo, ahora recién yo, de lo que nos acaba de decir, que son 5 conclusiones, 5 recomendaciones, entonces, no sé si un caso modelo que nos pueda ayudar para nosotros poderlo revisar y ver cómo enfocar de mejor manera según el punto de vista que cada uno aborda el problema. No sé si eso es factible o cómo lo No hacemos. tengo eso. Nosotros lo que pasa, no pedimos a los maestrantes que nos manden las presentaciones. Bueno, entonces tendríamos que seguir con las tutorías para que nos haga Sí, las seguir con las observaciones. tutorías. No es porque no quiera, mucho ojo, no es porque no quiera darles, ¿no? Pero no, o sea, de hecho, la política es que cada uno tiene que organizarse en la parte de la defensa y de la resolución del caso. O sea, nosotros de eso no tenemos realmente no tenemos las diapositivas de los maestrantes. Cada uno organiza, o sea, yo les voy dando las pautas
pero cada uno lo organiza de mejor forma. Ya está Ya, ingeniero. subido, ya está subido los videos a la plataforma. Ahorita les acabé de subir. De las dos tutorías, De la las dos primera, tutorías. ya. Es que yo, o sea, yo subí al YouTube y ya les he cargado ya, pero me he olvidado de ponerles en la plataforma. Ahí sí. Ay, La- somos del grupo B, a veces nos pasa eso, que suben al grupo A y nosotros somos del grupo Corte 3, grupo B. pero ya está. Ya, muchas gracias, ingeniero. Entonces le voy a molestar haciendo las correcciones que me indicó y le envío por WhatsApp para que me pueda evaluar si se ha hecho. Le agradezco bastante. A ver, entonces, señores, de aquí nos veremos el 8 de marzo. Ahora, Darwin, Juan Diego, ya, ellos, bueno, ya, pero quiero por favor más participación. Bueno, Silvana también estuvo bastante interesada, pero Karen, María Isabel, Pedro Maldonado, quiero que la próxima semana ustedes por favor me expongan el caso y vamos entre todos trabajando. Ahora, yo les quiero proponer, ¿podríamos hacer una tutoría tal vez en la tarde, señores? La próxima semana. Sí, yo pienso que sí, Entre sí, semana, Doc, sí, sería bueno. sí, sería, nos ayuda bastante en el horario Entre que nos dio semana, Doc. de Sí, entre 8. semana, Doc. Ajá, eso nos ayuda bastante, que hay O muchas sea, dudas. no, yo encantado de la vida, pero a lo que yo me refiero es, podríamos hacerle, o sea, chicos, no es porque no quieran, ¿no? Pero podríamos hacerle de 3 a 5 tal vez uno de estos días. Lo que pasa es que me pusieron un módulo la próxima semana que tengo 15 días de corrido de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces me va a ser un poquito complicado conectarme en la noche porque tengo clases de 6 a 9 todos los días porque yo también, bueno,